Mi nombre es Damián Juanás y sean todos bienvenidos a Top Misterios. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Me dio mucha vergüenza subir ese tipo de presentación, me la imaginaba mucho mejor, pero al momento de grabarla y editarla, la realidad fue otra y bueno, fue lo mejor que pude hacer, espero que la aprecien. Pero bueno, volviendo al tema, mi nombre es Damián Juanás, como dije al principio, nací el 25 de mayo de 1998. En menos de un mes cumplo los 26 años. Y no se hacen una idea de lo feliz que estoy por el gran logro. 100.000 suscriptores ya. Y todo gracias a ustedes. De en serio, nuevamente lo repito, gracias de corazón. Antes de comenzar a responder algunas preguntas, quiero empezar aclarando que si me ven que hablo con la boca media ladeada por ahí, antes de que venga el que le gusta criticar, quiero aclarar que se trata de un problema de nacimiento, ya que tengo problemas auditivos, hipoacusia moderada se llama. Si hablamos en escala de porcentaje, en el oído derecho escucho solo del 0 al 100%, un 10%, mientras que en el oído izquierdo, que considero el oído sano, tampoco está sano del todo, ya que escucho solamente un 90%, o sea, casi bien, pero tampoco está bien del todo. Lo bueno igual es que no ha avanzado el problema hasta el día de hoy con todos los chequeos que me he hecho. Así que, bueno, espero que sepan entenderlo y que entre otros problemas eso trae la consecuencia por ahí de que de nacimiento empieces a hablar con la boca torcida. Se me está cayendo el micrófono. ¿Te diste cuenta que se me estaba cayendo el micrófono? No. ¿Se me ve o no? No. Volviendo al tema, comencemos con las preguntas. Empecemos con el usuario Tuto Simplex. Entre todas las preguntas que me hizo, me preguntó ¿de dónde eres? Soy argentino, para los que no se dieron cuenta, y soy de la provincia de Entre Ríos. ¿Cuántos años tiene? Me preguntó. Ya lo dije al principio. ¿Qué te inspiró a subir videos a YouTube? Principalmente la pasión que tengo por el tema paranormal y me gustó compartirlas con ustedes. Y la última pregunta dice, ¿cuál es tu meta a futuro? No tengo una meta en específico, ya que la idea es seguir tratando de mejorar y... Maldito micrófono, hace mucho peso estando así de levantado. Lo que siempre trato es de seguir mejorando para crecer a una escala mucho mayor y tratar de darles el mejor contenido posible. Ahora sigamos con el siguiente usuario, que sería Denis Salvaño, que me pregunta: subís tanto short y no muchos videos largos. ¿Va a haber videos largos próximamente? Bueno, menos mal que hizo esta pregunta porque me gustaría aclarar un poco que por ahí subo mucho short y pocos videos largos porque los videos largos llevan su tiempo desarrollarlo y no es fácil. Entre que buscas la información, haces el guión, lo grabás y después lo editas, todo eso lleva un tiempo. Y después que tengo trabajo, yo no me dedico a YouTube. YouTube es un hobby para mí. Entonces, en el detrás de cámara tengo trabajo y no dispongo de mucho tiempo para dedicarle a esto. Así que sepan entenderlo, que por ahí a eso se debe que suba mucho short, porque los short los puedo grabar bastante rápido, mientras que los videos largos me llevan mucho tiempo hacerlos. Así que bueno, que algún día me gustaría hacer más videos largos que short. Esa es una de las metas futuras que tengo, dejar un poco de lado los videos de formato corto y empezar a hacer más videos largos. Y vamos con el último usuario. Se me está cayendo el micrófono. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que me la hizo Fabiana Trejo. Fueron varias preguntas, entre ellas me pregunta: ¿alguna vez sucedió algo que se pueda calificar paranormal? Sí, he tenido algunas experiencias, pero como era chico no las considero que hayan sido realmente algo paranormal, porque capaz era producto de mi imaginación. Eh, Cuando somos chicos por ahí solemos imaginarnos y hacer cosas así, así que no puedo asegurar que lo que viví sea real. Ahora, no hace tanto tuve una experiencia que hace unos 2 o 3 años atrás, que esa sí la podría considerar paranormal y bueno, se las voy a contar.
Yo estaba en un campo, me acuerdo que había ido en la camioneta con mi hermano y mi primo. Con mi hermano nos llevamos 10 años, eh, así que es bastante menor que yo. Y me acuerdo que estaban en la camioneta sentado atrás con mi primo usando el celular, creo que estaban jugando un juego o algo de eso. Y bueno, yo estaba adelante, me acuerdo que le había ido a llevar algo a mi padre que estaba en un campo ahí recontra aislado, o sea, era puro árboles nomás, súper lejos de la ciudad. Y me acuerdo que tuvimos que esperarlo un rato y bueno, paré la camioneta y estaba todo a oscuras. Y mientras lo esperábamos sentí que alguien me tocó el hombro. Y pensé que eran ellos, mi hermano y mi primo, pero cuando me volteé a mirar, ellos estaban en la suya y era imposible que no los haya identificado quién había sido porque me di vuelta al instante. Y bueno, y ellos me juraron que no habían sido y tampoco les quise dar mucho detalle porque como eran mucho más chicos, yo dije que no quería asustarlos tampoco. Y bueno, y después me acuerdo que, bueno, no fue más que eso y después nos fuimos y a los días me enteré que en ese lugar que habíamos parado a esperarlo, había una casa ahí en los árboles y en esa casa había quedado una persona que se había quitado la vida, quizás tenga algo de relación con eso, pero no puedo decir a ciencia cierta que sea eso realmente. Y otra experiencia que pueda calificar paranormal no tengo. Y como no soy creyente, pero siempre he dejado las puertas abiertas a la posibilidad de que exista lo paranormal, entonces me gusta compartir con ustedes los videos que yo considero que me dejan la intriga, que podrían ser reales, que es difícil que sean algo montado, se ven muy reales, entonces siempre trato de seleccionar ese tipo de videos para ustedes, a ver qué opinión me dan ustedes también. Y para que sepan que siempre trato de seleccionar videos que no se ven obviamente falsos, sino que dejan con la duda. Después la otra pregunta que me hizo: ¿en tu propia vida experimentaste cosas extrañas, inexplicables o raras, tales como misteriosas coincidencias o milagros quizás? Coincidencia sí se podría decir que sí, pero no yo particularmente, sino que mi familia sí, y no creo que me anden mintiendo. Encima de este caso me acuerdo muy bien que cuando mi abuela de parte materna, que en paz descanse, recuerdo que cuando falleció, mi tío, uno de mis tíos, que estaba justamente con el primito que estaba ese día en la camioneta, y recuerdo que tenía un celular de esos a pila que tocas las teclas y suena una musiquita. Y supuestamente como a las 12 de la noche o cerca de medianoche había empezado a sonar sin parar el celular ese. Al punto que tuvieron que quitarle las pilas para hacerlo dejar de sonar porque no le encontraban la forma de callarlo. Y resulta que al día después se encontraron que había fallecido mi abuela y según dijeron le calculaban que había sido cerca de medianoche, justo cuando el teléfono se había enloquecido. Y cuestión que a los días le puso la pila de vuelta y el teléfono volvió a andar con normalidad y nunca más volvió a hacer eso. Así que como una coincidencia lo puedo considerar a eso. Y la última pregunta que me hace: ¿soñaste con cosas que luego se hicieron realidad? No, nunca he soñado nada, aunque he sabido de amigos que me han contado que sueñan algo y después a los días sucede lo que soñaron. Y la verdad que siempre me dejó con la intriga, pero nunca me pasó a mí. Y bueno, vamos a ir cerrando por aquí. Si veo que recibe muchos likes por parte de ustedes, quizás haga una segunda parte algún día. Así que bueno, pueden hacerme preguntas en la caja de comentarios. Y bueno, vamos a ir dejando por acá el video. Espero que lo aprecien mucho y que bueno, que sepan que me costó muchísimo hacer este tipo de contenido porque no me gusta grabarme. Así que bueno, nos vemos en el próximo video y antes de finalizar los dejaré con algunas tomas de cosas que pasaron durante la grabación de la intro del comienzo. Dale. Dale. Casi me caigo.